¿Erosión? ¿Cómo definiría Samuel erosión? ¿Cuál es tu definición de erosión, Samuel? Que al final del día empieza a dañar las células del tejido y eso va generando que, por ejemplo, si es un consumo como muy, muy fuerte, no dé tiempo a una regeneración del tejido. Y por lo tanto, sigue, como no se regenera bien, empieza a abrirse o empieza a dejar de tener esta unión el tejido y se hace como un, entre comillas, orificio. Entre comillas, orificio. Entonces, ¿qué regeneración? ¿Qué entiendes por regeneración? O sea, en este caso, hablando específicamente del tabique, ¿el tabique se regenera? No. ¿Por? No sé quién dijo no. Yo lo dije. Andrea. Sí, ¿verdad? Sí dije. Okay. Porque en realidad, bueno, por todo el antecedente que tiene, ya no tiene como células basales de esa zona para poder regenerar el tejido. Que no estén dañadas. Y en vez de regenerarse, ¿qué pasa? Hay un proceso de cicatrización. ¿Y cómo se llama ese proceso? ¿Se llama? Si no se regenera, ¿qué le pasa? De reparación. Sí. Se repara, ¿no? Sí. Que es muy diferente. Hay ciertos tejidos que sí son capaces de regenerarse y hay otros tejidos que no son capaces de regenerarse, ¿no? Entonces se repara. Los ejemplos, los clásicos, o ahí entraría, ¿no? La división de cómo se clasifican o cómo se dividen los tejidos de acuerdo a su capacidad reparativa o regenerativa. ¿Quién me dice eso? Los lábiles estables o permanentes. Eso. ¿Cómo se...? A ver. Explícanos un poco esos conceptos. ¿Qué son los lábiles? ¿Qué son los estables? Pues la célula, los tejidos lábiles son... Los lábiles son los que se pueden reemplazar, son los que van a poder proliferar como las células maduras, la célula madre adulta. Los estables son los que están normalmente en el ciclo celular G0, entonces normalmente no están proliferando, pero ante una lesión podrían proliferar. Estos son los que tienen regeneración limitada y los permanentes son los que no van a poder proliferar nunca, como las neuronas o los miocitos, y pues son los que se van a reparar y pueden formar una cicatriz. Ok. Entonces se repara. Ok. Entonces, si aplicamos todos estos conceptos de reparación, regeneración, me dicen que puede existir mucho daño en el epitelio, en la mucosa nasal. ¿Qué tipo de epitelio tiene la mucosa nasal? Exacto. El epitelio cilíndrico ciliado o estratificado con células calciformes. Entonces, la mucosa está compuesta por ese epitelio, abajo tiene una membrana basal, abajo está la lámina propia con vasos sanguíneos, algunas células inflamatorias, y ya, ¿no? Entonces, vuelvo a la misma pregunta, ¿no? Y aparte, debajo de esto estamos a nivel del tabique nasal. Después de eso, pues tenemos el cartílago, ¿no? El cartílago que, al fin y al cabo, el cartílago como tal
pues no se va a regenerar, ¿no? O sea, se va a reparar. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Más o menos me decían el mecanismo, pero puede que sea ese, pero ¿qué otro mecanismo es conocido que genera este tipo de daño en el tabique? Por drogas. ¿Cuál fue la pregunta, doctor? ¿Qué mecanismo produce la presencia de la perforación del tabique? ¿Cuál es el mecanismo? Cassandra. Doctor, ¿se refiere a que, por ejemplo, la cocaína es un vasoconstrictor? Entonces, pues se va a obstruir la circulación y va a ocasionar pues falta de oxígeno y sangre en el tabique nasal, y es por eso que se hacen las perforaciones. Ok. Daño vascular, ¿no? Y secundario, el daño vascular también se puede generar o producir una respuesta inflamatoria, y aparte por todos los aditamentos que tengan para inhalar, también eso puede generar un proceso inflamatorio en ese sitio, ¿no? Ahora, Samuel, otra vez, ¿cuál es la diferencia entre erosión, ulceración y, entre comillas, orificio? ¿Te acuerdas en inflamación crónica cuál era la definición de úlcera? Sí, era pérdida de la continuidad del tejido. Exacto, ¿no? Y una erosión, o sea, y erosión, igual, pero probablemente sea un proceso superficial, ¿no? Probablemente sea la eliminación de la parte superficial del tejido, o sea, del epitelio, por ejemplo. Entonces está erosionado, ¿no? Y esta erosión, al fin y al cabo, debajo del epitelio hay membrana basal lámina propia con muchos vasos sanguíneos. Entonces, si hay erosión, va a haber sangre, ¿no? Y la úlcera ya cada vez afecta a tejidos más profundos, dependiendo el órgano y todo lo demás. Y sí es cierto que sí hay mayor daño en las capas donde empieza el proceso de regeneración y o reparación. No, regeneración, perdón. Mientras más daño, menos posibilidad de que el tejido pueda tener las mismas fuerza, características que el tejido original, ¿no? Entonces, en ese caso ya se repara, y habitualmente en todos los tejidos la reparación es por depósito de colágeno. De depósito de colágeno se genera una cicatriz. Excepto en varios sitios, pero en el sistema nervioso central, por ejemplo, ¿qué tipo de fibras de colágeno se depositan? ¿Podrían ser fibras reticulares? Fibras reticulares, ok. O sea, cuando hay un proceso de daño en el sistema nervioso central, en el cerebro, me dijeron que no se regenera, ¿no? Hay algunas áreas que dicen que sí se regenera, pero en general no se regenera. Entonces, ahí hay este depósito o sea, se forma una cicatriz con fibras de colágeno o fibras reticulares. O cómo se genera ese parche en el sistema nervioso central. Mediante Dana. No estoy segura. Ok, ¿quién sabe? ¿Podría ser también con plaquetas? Plaquetas, ok. ¿Qué más? Yo sé, es no me acordé, es por gliosis de los astrocitos, ¿no? Ellos depositan tejido conectivo. No es tejido conectivo, pero sí, o sea, los astrocitos generan la malla fibrilar, ¿no? La malla fibrilar, no tejido conectivo, la malla fibrilar. Entonces forman los parches en esos sitios. Se generan los parches, y esos sitios pueden ser, o sea, al fin y al cabo, como en el corazón. Si los pacientes sufren de un proceso de infarto, esa zona que sufrió necrosis isquémica no va a ser reemplazada por miocardiocitos, sino va a ser reemplazada o reparada con fibras de colágeno. Y ese sitio, si se localiza en una zona de conducción, una zona importante,
podrá generar sus secuelas, ¿no? Arritmias o lo que sea. Ok. Doctor, una duda, pero entonces no se considera tejido conectivo porque nada más son fibras, o sea, sin la matriz, sin como esta parte de la matriz. ¿Por qué no se consideraría como tejido conectivo? ¿Qué tipos de tejido conectivo conoces? Pues el laxo, el denso, ¿Y cómo están compuestos? pues por un componente como fibrilar, que son las fibras de colágena, y células, ajá, un componente celular y un componente como orgánico, que serían como los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos y todo esto. Ujú. ¿Y todos estos elementos hay en el sistema nervioso central? No. Pues creo que no. Entonces, no, ¿verdad? Entonces sí es una manera distinta de repararse. Entonces es diferente. Ok. Entonces, seguimos, ¿no? A ver, ¿alguien tiene algún otro diagnóstico del caso? Estefanía, voy a preguntar a todos. Estefanía. Bueno, yo estaba pensando que era una infección por el aumento de neutrófilos y también el cloro y el sodio están disminuidos, pero, o sea, en virología no, o sea, todo está normal y pues tampoco, hay bacterias, entonces yo creo que no es una infección. Podría ser pues al final, o sea, falla cardiorrespiratoria, siendo los músculos respiratorios. ¿Y por qué? O sea, si todos se mueren por eso, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué sería? O sea, sí habría falla por los músculos respiratorios, pero ¿por qué? ¿Por qué fallarían los músculos respiratorios en este paciente? Puede ser por el aumento de la presión intracraneal, por el aumento de la presión intracraneal o por... bueno, es que el hematoma está a nivel de T10, entonces no habría afectación de los músculos respiratorios a ese nivel, pero puede ser por afección de los nervios. Ok. Justin. Sí, pues ahora que estaba pensando un poquito más, escuchando a mis compañeros, igual pensé en dos cosas más aparte de las que ya dijeron, y en una concuerdo con mi compañera que estaba hablando, con Estefanía, porque, bueno, quizá el paciente tuvo alguna ruptura de una vértebra a nivel de la parte intercostal. Entonces, pudo haber sido que o por la presión intracraneal o por que haya tenido también pues una lesión a ese nivel, la médula espinal se vio afectada en esa parte y entonces afectó la inervación de los músculos respiratorios. Y otra segunda teoría también pudo haber sido que por el uso de drogas, específicamente cocaína, y justo porque tiene una destrucción del tabique nasal, pensé en algo que se llama lo del triángulo de la muerte, que se encuentra en cara. Entonces, también puede ser, bueno, ahí se encuentran venas y arterias muy importantes. Entonces, pudo haber sido que también esa haya sido la causa de muerte, no lo sé, pero bueno, fue algo que pensé ahorita. Ok. Samuel. Sí, creo que algo que no hemos mencionado es que tiene en el examen de líquido cefalorraquídeo, tiene el lactato elevado.
investigué que eso puede ser por una meningitis y por, bueno, tiene diferentes causas, pero también una que me llamó la atención es por un EBC. Entonces, pues como se cayó, puede que haya eso sido como el desencadenante de todo, más aparte su adicción a las drogas. Okay. Entonces, aquí me faltó preguntar. Sunem. Bueno, al principio yo también pensé que la causa de muerte era el hematoma en T9 y T10, pero ahorita escuchando a mis compañeros y a usted con lo de con la intoxicación de las drogas, puede ser que haya sido un edema citotóxico que a causa de las drogas haya causado este edema, bueno, ¿cómo dice? Edema cerebral difuso. Entonces, por eso haya sido la causa de muerte, independientemente del traumatismo. Bueno, también tuvo que ver, pero eso es más asociado a miembros inferiores, pero no creo que esa haya sido la causa de muerte, sino sí más bien las drogas. Ok, Jennifer. Sí, bueno, yo integré un síndrome medular anterior. Y bueno, esto puede explicar la paraplegia del paciente porque finalmente el último día ya ni siquiera se puede levantar de la cama. También la pérdida sensorial, bueno, perdió sensación al dolor y a la temperatura. Y leí que generalmente la causa es un infarto medular en el territorio irrigado por la arteria espinal anterior. Como tiene el antecedente del traumatismo, pues finalmente puede haber un compromiso vascular que causó isquemia y con el tiempo de evolución pudo terminar en infarto. ¿Y por qué habrá muerto el paciente? Pues igual podríamos pensar que fue multifactorial por todo lo que han mencionado mis compañeros. Multifactorial. Dentro de lo multifactorial siempre va a haber un embudo, ¿no? De donde al fin y al cabo sí se suman varias cosas. Algunas pesan más que otras. Pero sí va a haber, o sea, sí tiene que haber alguna causa más importante por jerarquía o que haya generado la muerte del paciente, porque si no hubiera sido por paraplegia, el paciente podía seguir vivo, ¿no? O sea, se golpeó, tuvo un hematoma y ya, ¿no? O sea, no necesariamente debió haber generado un edema cerebral de abajo hasta arriba y eso haya producido la muerte del paciente. O sea, no. Tiene muchas cosas, sí, por eso se los mandé, porque tiene un montón de cosas para poder desglosarlas y estudiarlas. Y esa es la idea de este ejercicio, poder desglosar, estudiar, ver todas las posibilidades de todas las manifestaciones clínicas, cuáles habrán sido sus causas y poder llegar no a uno, tiene un montón de diagnósticos, ¿no? Tiene varios, si lo hacen sindromático, tiene varios síndromes, tiene varias regiones afectadas. Entonces, en realidad tiene muchísimas causas de enfermedad el paciente. Desde el consumo de drogas, ¿no? Entonces, ese es un tema grande que también es importante revisarlo, que tuvo la perforación del tabique, muy bien, cuál fue el mecanismo, ya me lo dijeron, que tenía diversos estudios de laboratorio, ya señalaron algunas conclusiones de los mismos, ya, ¿no? Entonces, a ver, 23 años, consumo de cigarro, 23 años, ¿no? Marihuana y cocaína desde los 16, o sea, 7 años consumiendo este tipo de drogas. Se cayó 2 semanas previas a su muerte
con golpe lumbar. En realidad el mecanismo de la caída no lo sabemos, ¿no? No sabemos si se cayó de una silla, se cayó de la escalera, de una escalera. No sabemos la magnitud en realidad de la caída, ¿no? O sea, un golpe lumbar, cuando uno se cae, pues sí se golpea, ¿no? No sabemos en realidad qué tan fuerte fue el golpe, cuál fue el mecanismo, si fue un accidente con mucho impacto o no. O sea, no sabemos, se cayó, es lo que sabemos, ¿no? Una semana previa tuvo dolor lumbar intenso con pérdida de fuerza muscular en ambas piernas. O sea, un golpe lumbar para que pueda generar esto tiene que ser muy intenso, ¿no? Puede generar mucho daño, lo que ustedes decían. O fractura vertebral, o un hematoma, compresión, etcétera, etcétera. Y hasta que un día previo a su muerte ya no podía caminar. Entonces eso sí está raro, ¿no? No se sabe si fue ascendente, si fue descendente, si fue de cómo estuvo. Además tuvo dolor torácico con dificultad respiratoria. O sea, la dificultad respiratoria con dolor torácico, las causas son un montón. Perdió 5 kilos en 2 semanas. Pues bueno, o sea, se cayó y le dolía, ¿no? Y el examen físico, postró en cama, pues sí, no se podía parar. Buena coloración, costras con laceraciones del mismo, transiluminación positiva, cráneo normocéfalo, faringe hiperémica, ruidos cardíacos bien. Sí, ¿no? Ruidos cardíacos bien, campos pulmonares murmullo vesicular, sin alteraciones. Extremidades llenado bueno. ¿No? Múltiples tatuajes, ok. Y luego tuvo hematuria, ¿no? Ya me dijeron un poco las causas de hematuria. Puede haber sido secundario al traumatismo, sí, pudo haber sido. En el examen neurológico no tenía nada, fuerza muscular, hipotónico, con pérdida de sensibilidad de 9T10. Ok, entonces esto lo asociaron al golpe, pero no sabemos cuál fue el golpe, ¿no? ¿Cómo estuvo el golpe? Leucocitos 8700, con neutrófilos altos. No sabemos si tuvo bandas ni nada de esto, pero predominaban un poquito los neutrófilos, ¿no? En realidad no. Ok, la química sanguínea. Creatinina 3.7 es bastante. Luego la sangre, ya dijimos, proteínas. El líquido cefalorraquídeo LDH 681. Sedimento escaso. Transparente, incoloro. Cisticercos negativos. Glucosa 39, proteínas 3200, linfocitos 100. Ok. A ver. ¿Algo adicional, Rodrigo? Sí, no sé, estaba pensando que tal vez puede haber sido una tuberculosis, ¿no? Tal vez. ¿Tuberculosis de dónde? O sea, porque, bueno, según lo que tenía entendido, cuando hay, pacientes que usan drogas, son más susceptibles a tener tuberculosis y tal vez eso pudo, o sea, las complicaciones de la tuberculosis lo pudieron llevar a su muerte. Pero aquí, ¿en qué te basas para decir tuberculosis? O sea, me baso nada más en que era, o sea, que usaba drogas y que tuvo la dificultad respiratoria. En eso, nada más. O sea, de infra no tengo otra, pero es como un pensamiento. ¿Tuberculosis en qué parte? O sea, tuberculosis miliar, que después como que se pudo haber, no sé, ido al riñón, que también explicaría también su afección renal. Ok. Ahora, ¿y tendría alguna relación la tuberculosis con la pérdida de sensibilidad? Sí, ¿no? Porque puede llegar a un punto en el que será tuberculosis del sistema nervioso central. ¿Y en qué parte?
¿En qué parte? Ajá, o sea, el sistema nervioso central es muy grande, ¿no? Es un sistema muy grande, entonces, como que es muy vago todo esto. Pero, o sea, ¿dónde afecta la tuberculosis? ¿O qué hace tuberculosis en el sistema nervioso? ¿Y cómo confirmarías tu diagnóstico? En tu sospecha, o sea, por dificultad respiratoria y drogas, probablemente lo primerito que pensaría es VIH o algo así, ¿no? Y ok, de manera secundaria algún bicho. Pero por dificultad respiratoria, pensar en TB. O sea, pensaba en eso por como le digo, el uso de drogas, y después de eso ya, o sea, relacionarlo con lo demás. Como que además, es que, todos los que usan droga tienen tuberculosis. No, o sea, pero esa es o sea, no es una causa por la cual pueden tener tuberculosis. Ok. Ahora, sí, pero no entiendo por qué son un factor de riesgo para tuberculosis los que usan drogas. No sé, tal por la inmunodepresión que puede causar la droga. ¿Qué drogas producen inmunosupresión? No estoy seguro, pero bueno, creo que utiliza cocaína, ¿no? ¿Perdón? No estoy seguro, pero creo que utilizaba cocaína el paciente, ¿no? ¿La cocaína produce inmunosupresión? No sé. Ok, ¿y la marihuana también? Creo que no. Ok. ¿Y cómo podrías confirmar o descartar tu sospecha? La que ahorita dices. Puede ser con la toma de un esputo. Al parecer no tenía expectoración. O entonces tal vez con una biopsia del pulmón y la haces con una tinción de Nielsen. El paciente, o sea, al fin y al cabo, los síntomas fueron de extremidades, ¿no? O sea, como que neurológicos. Al parecer, no tenía datos, o sea, dificultad respiratoria tuvo y dolor torácico, ¿no? Fue lo que tuvo al final. Pero fue muy, muy agudo como para meterlo en ese momento a quirófano, ¿no? Decir, ahí tengo un dolor muy intenso, fuerte y lo meto a quirófano. No creo que sea lo mejor, ¿no? Aunque la detección sí, por la expectoración, hacer un estudio de VAR e identificar los vacilos te haría el diagnóstico, eso sí, en caso de que tuviera expectoración, ¿no? Si no la tiene, está un poco difícil, ¿ok? Entonces tendrías que hacerle un estudio de imagen para poder ver cómo están si sospechas de tuberculosis miliar, cuál es el mecanismo por el cual se produce la tuberculosis miliar, con la vía de transmisión. Por vía linfática. Vía linfática, ok. ¿Y cómo por la vía linfática se va por todos lados? No, o sea, primero empieza en la parte pulmonar. Después es bueno, sí se puede ir a demás lados, ¿no? O sea, por la parte pulmonar, luego se puede ir, por ejemplo, en las externales y después ya llegan al conducto torácico, por ejemplo, y de ahí ya se puede distribuir al resto del cuerpo. Ok. Ahora, otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la tuberculosis primaria y la tuberculosis secundaria? ¿O en qué momento se genera la tuberculosis miliar? ¿Y en qué momento más bien dicho? Cuando hay un cuadro de reinfección, tal vez. Ok, cuando hay reinfección, ¿qué parte buscas en el pulmón que esté dañado? O sea, buscas la parte apical, digo, no, la superior. Ajá.
porque hay mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Y le gusta el vacío. Ok. Ya te pregunté mucho, Rodrigo. Te voy a seguir preguntando. Ok. El líquido cefalorraquídeo, a ver. Justin, ¿qué te pareció, normal o anormal? No estoy segura en las células cuántas son las normales, Ujú. pero pues el sedimento dice que es escaso, entonces creo que todo se ve normal, solo no sé bien cuántas son las células que debemos encontrar, el número de células. Ok. ¿Xochitl? Sí, bueno, yo vi que en general el líquido cefalorraquídeo no tiene indicaciones de a lo mejor una meningitis por alguna infección, pero a mí lo que me llamó la atención es que el LDH estaba elevado. Creo que la glucosa para hacer el líquido cefalorraquídeo creo que estaba baja. Igual para las proteínas totales estaban altas. Ok. ¿Eso te sugiere o indica algo, Xochitl? O sea, no está normal, ¿no? Ahora, en un hematoma, ¿se puede ver esto? Pues en realidad, no lo sé, pero yo creería que no, que más bien en un estudio de líquido cefalorraquídeo y que hubiera un hematoma presente, veríamos alteraciones sobre todo, por ejemplo, en el aspecto no sería transparente, sino más bien observaremos la presencia de pues el sangrado de algunos eritrocitos. Igual no, el color no sería incoloro, tendría más bien un color como rosa, rojizo, a lo mejor. Ok. Entonces, como parte de sus tareas, igual para la próxima, vean los datos normales de un líquido cefalorraquídeo y los patrones o las alteraciones que pueden presentar que el líquido cefalorraquídeo y qué significa cada uno de estos cambios, ¿no? Ya no sé, por ejemplo, lo que dices, eritrocitos no deberían, o sea, bueno, eritrocitos por sí mismo puede ser por el mismo procedimiento, pero en caso de que no, porque hay eritrocitos ahí, ¿no? O porque hay muchos polis o porque hay lo que sea. ¿Ok? Y aparte también es muy útil el líquido cefalorraquídeo porque en caso de que se sospeche algún tipo de infección, se puede utilizar, ¿no? Sea para cultivo, para PCR, para poder buscar justamente algunos tipos de microorganismos. ¿A alguien más le pareció anormal y tiene alguna conclusión con respecto al líquido cefalorraquídeo? A mí me pareció normal también lo que mencionó Xochitl, pero yo había leído que la lactato deshidrogenasa se podía elevar en casos de traumatismo también. Ok. Virología me dijeron que está normal. Micología en sí que líquido cefalorraquídeo normal o cortivo normal. Sí le hicieron, mira, Rodrigo Quesada le hicieron una tomografía, ¿no? Edema cerebral difuso. Ok. Y ya. Entonces, si ordenamos y ordenan todas sus ideas, a ver, son un montón de cosas, son multifactorial, todo lo que quiera. Pero dígame qué síndrome se integra. Clínicos. Jennifer ya me dijo uno. ¿Cuál era, Jennifer? Síndrome medular anterior. Ok, síndrome medular anterior. Y luego, Doc, ahí yo tengo una pregunta. sí. O sea, es que según yo, cuando un síndrome medular anterior solamente se va a afectar la parte motora, justamente por la localización anatómica de esto. Okay. Y menciona que es una pérdida también sensitiva, ¿no? Entonces no sería exclusivamente anterior. Entonces, ¿cómo sería? De los dos lados. ¿Perdón?
O sea, anterior y posterior. Ok, o sea, no solo se limitaría al anterior. Ok. ¿Y eso les dice algo? Ese síndrome, o sea, una vez que tienen, ahorita que integran los síndromes, ahí abren una puerta grande de las causas, ¿no? Entonces, ok, si no es solo medular anterior, sería un síndrome medular como tal, Sí. que afecta la parte muscular y sensitiva, perdón, motora y sensitiva. Entonces, ahí les abriría igual uno de los mecanismos que dijo Jennifer, ¿no? De daño vascular. Y habrían otros mecanismos más también que podrían generar este síndrome medular, ¿no? ¿Qué otro síndrome más? La creatinina está alta, ¿no? En 3.7 estaba la creatinina. ¿Podría ser lesión renal aguda o algo así? ¿Quién sabe cuál sea el mecanismo? No pudo haber sido renal netamente por el trauma. El punto del trauma sé que es un simulador, pero del trauma puede ser que se haya caído, insisto, que se haya caído de la silla, que se haya caído del sofá, de la cama o de un segundo piso, ¿no? En realidad no sabemos el mecanismo, al parecer, este, desencadenó o desenmascaró todo lo que le estaba pasando al paciente, ¿no? Tal vez incluso en el mismo momento en que estaba consumiendo alguna droga se mareó y se cayó y dijo que se golpeó. Entonces no sabemos en realidad. ¿Uchil? Bueno, no, sí, justo iba a comentar eso, ¿no? Que también nos explica las características de su caída o el porqué de su caída, ¿no? Si tuvo pérdida de conciencia, si fue un accidente, la severidad, ¿no? O sea, eso no lo marca y también podría indicarnos o ayudarnos, ¿no? A dirigir el diagnóstico. Uh-huh. Sí, ante la falta de información sobre la caída, concuerdo con ustedes que uno puede pensar que fue una caída muy fuerte que generó todos los síntomas y todos los datos del síndrome medular. Podría ser, ¿no? Pero en realidad no lo sabemos. Entonces, pero hay muchas otras cosas en las cuales podemos sospechar las causas, ¿no? Podemos sospechar cuáles son las causas, ¿no? Y entonces, ya en el estudio de autopsia, estos son los pulmones. A ver, Rodrigo Pérez, descríbelo. Pues en estos pulmones vemos zonas de necrosis, tanto en la parte, por ejemplo, las apicales, que se alcanza a ver mucho en el pulmón derecho, en el izquierdo también se alcanza a ver, en todo el borde. Vemos también pues, zonas cavitarias y vemos también por la parte donde se está abriendo el bronquio, ¿no? Y bueno, pues sí, vemos la parte también como de estos como puntillismos que dirían que también es el como miliar, como mencionaba también. Podría ser como indicativo de eso. Y eso es lo que alcanzo a ver. En realidad estas zonas son bronquios, ¿no? O sea, no hay cavidad. Son bronquios y aquí están los ganglios linfáticos que tienen depósito de carbón, o sea, antracosis. Y aquí también tiene antracosis. Tiene 23 años. Tenía 23 años. Y aquí abajo hay zonas un poco más consolidadas también, un poco más consolidadas de diferente color a estas otras, ¿no? En el vaso hay estas áreas igual, un puntilleo amarillo o blanco amarillo. En el epidídimo también una zona irregular. Testículo en general se ve preservado, pero si ustedes ven la zona del iliotesticular tiene mucho aspecto fibroso. El hígado igual, algunas lesiones nodulares. Y este es el
El cerebro. A ver qué le ven al cerebro. Rodrigo Quesada. Sí, pues se le ven un poco de cicatrices. eh, Igual puede ser por el edema y por el traumatismo. Eh, bueno, ya se ven zonas como un poco isquémicas. Y pues es lo que veo. Nada más. Ok. Pero, ¿el traumatismo de dónde? Porque fue para abajo, ¿no? Bueno, es que no se especifica cómo fue la caída. Pero en realidad no. O sea, no fue un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? O sea, en teoría se golpeó la espalda. Se golpeó la región lumbar. Ok. A ver. Sigue Rodrigo Quesada. ¿Aquí te llama la atención algo? A ver, es que estoy empleando la imagen porque no veo bien, pero pues se ve igual lo mismo que en el anterior, pero en el fondo, ahí por el Kiasman, no alcanzo a ver qué es lo que se ve. Igual, pero pues no se ven como datos de algún sangrado, ¿no? Para que fuera como un traumatismo o algo así. Entonces sí, no fue por eso. ¿Sí? Pues se ve nada más una zona isquémica del lado derecho. Y solamente. Bueno, ahí en la parte de la corteza, del lado derecho, igual vemos un poco de... Ahí sí no sé si es por sangre o nada más es por isquemia. Digo, va relacionado, ¿no? Pero sí, ahí nada más me llama la atención la manchita que aparece ahí. De que sí, Ok. es un posible hematoma. Mm, mm, Pero un hematoma, ¿de cuál? Un hematoma intraparenquimatoso, subdural, epidural. Yo me quedaría con lo previo que dijiste, ¿no? Zonas. No, sí, la isquemia. Exacto, ajá. ¿Y qué mecanismo crees que haya pasado aquí? No es traumatismo craneoencefálico. No es. Pero, o sea, ¿qué provocó la isquemia? Ajá. Pues El aumento de presión. Mm, El aumento de presión, pero ¿El edema? edema, aumento de presión. El edema cerebral, pero puede producir la muerte del paciente, sí, ¿no? Pero por un mecanismo específico. Ahora, el aumento de presión, mm, no entendería por qué se producía zonas isquémicas, en realidad. Zonas isquémicas es secundario, Natalia. Sí, podría ser por un trombo. Trombo, ok. ¿Un trombo de dónde? Un trombo producido por la misma lesión medular. Mm. Cuando entremos a la clase de trombo, hay que diferenciar entre trombos y émbolos, ¿no? Trombos son los que se forman en el sitio. Y émbolos cuando un pedacito del trombo migra por la vía hemática y llega a otro sitio, ¿no? Si fuera el traumatismo abajo, emigraría un pedacito del trombo, sería un émbolo, no una embolia, ¿ok? O sea, sería un EBC, ¿no? Ok, ya acabo.
A ver. Y esta es la médula espinal, ¿no? La médula espinal, si la vemos, hay algunas áreas como estas que están mucho más, obviamente, la médula espinal es un cordón que es blando, pero no tendría por qué estar totalmente reblandecido ahora sí que discontinuo, ¿no? Toda esta zona está súper reblandecida y la dura está súper engrosada. Entonces, obviamente este fue el motivo por el cual, aquí está otra vez la médula espinal, si ustedes recuerdan se veían las astas, aquí no se ve nada, está totalmente necrótica, ¿no? Necrótica con engrosamiento de la dura. Y si vemos la anterior, no vemos un hematoma como tal, ¿no? O sea, no hay, por lo menos macroscópicamente no se ve un acúmulo de sangre, fibrina en ese sitio, ¿no? Pero esto nos explica toda la sintomatología que tuvo el paciente. Ok, ¿por qué creen que haya sido? Ya la penúltima pregunta. Y ya que no se ve un hematoma, ¿por qué creen que haya sido? Pudo haber sido por la meningitis, ¿no? O sea, bueno, yo sigo pensando lo mismo, pero quién sabe. Es que la imagen, que la primera, la de esa, justo alcanza a ver como una parte amarillenta que, o sea, concuerda con la parte de meningitis, ¿no? O sea, se alcanzan a ver como esa pequeña capita de aracnoides y vía madre que se vería un poco como amarillenta, entonces por eso es que, o sea, a mí me hace pensar como meningitis. Y aquí, pues un punto importante en esta foto es que toda esta región, como decía Rodrigo Quesada, no se ve bien, ¿no? O sea, no está clara, está como que difusa, está como recubierta de algo, ¿no? O sea, habitualmente las meningitis bacterianas no se logran ver los vasitos sanguíneos, están recubiertos por pus, ¿no? Al fin y al cabo, o material purulento. Y aquí en esta superficie, todas las estructuras se ven muy, muy poco claras, porque hay depósito de algo. Pero aquí, ok. Si fuera meningitis, ¿qué hace la meningitis que pueda producir este reblandecimiento y necrosis de la médula espinal? Porque está totalmente reblandecida, está totalmente dañada, por eso el paciente tuvo lo que tuvo, ¿no? ¿Por qué fue? Por, ¿no? Por esto, ¿no? Es que no sé por qué exactamente. Okay. Aquí se ven sí las meninges, vasos sanguíneos congestivos, ya habíamos hablado de inflamación. Aquí hay células inflamatorias que están ensanchando este espacio, que no es normal. Hay un proceso inflamatorio en este sitio. Y de las células inflamatorias lo que predominan son macrófagos, linfocitos, ¿no? Y aquí otra vez un vaso sanguíneo congestivo. Están muy agrupados estos macrófagos y los linfocitos. Y este es el daño por el cual se genera o se produce tanto las zonas de isquemia a nivel del sistema nervioso central, o sea, arriba a nivel del cerebro, como las zonas reblandecidas de necrosis en la médula espinal. Si ustedes ven aquí hay un vaso sanguíneo, esta es la luz de un vaso sanguíneo que está completamente obliterada por infiltrado inflamatorio. Al fin y al cabo es una forma de vasculitis que se llama endarteritis obliterativa u obliterante.
Esta endarteritis obliterativa lo que significa es un proceso inflamatorio que afecta todo el espesor de la pared del vaso sanguíneo, disminuye la luz del vaso sanguíneo y obviamente alrededor habrá un proceso de hiperfusión. Es que, y sí, en estos sitios se realizó la tinción de ZN por el agrupamiento de las células de los macrófagos y de todas estas células, y sí se veían unos vacilitos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el proceso o el diagnóstico, pues, no pudiste fundamentar bien el motivo por el cual dijiste tuberculosis. O sea, en realidad, el fundamento fue muy vago. O sea, fue una corazonada, como le pasa a Doctor House. Sin embargo, pues sí, ¿no? O sea, al fin y al cabo, este diagnóstico fue post-mortem. Uno de los motivos, un punto que me van a decir en la próxima clase, que es fundamental y con ese pueden hacer el diagnóstico, es con el líquido cefalorraquídeo. Lo que me decían, habitualmente la glucosa es la mitad de la glucosa de la glicemia, ¿no? Entonces, si hablamos de 90, será, no es cierto. ¿Cuál es el valor normal de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo? Esto me lo dice en la próxima. Sin embargo, o sea, si más o menos es 60, entonces de ese valor, 39 es muy poquitito. Entonces significa que hay algo que está consumiendo glucosa. Incremento importante en las proteínas y presencia de linfocitos. Estas características, principalmente la glucosa tan baja, en países como el nuestro, una de las consideraciones primeras tiene que ser tuberculosis, meningitis tuberculosa, ¿no? Entonces, con el puro líquido cefalorraquídeo se podía haber sospechado en el diagnóstico. Y algunos consideran este proceso del síndrome medular como una mielitis transversa, que es un término clínico, no es patológico, que al fin y al cabo produce como una sección medular secundaria, en este caso, a un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la tuberculosis es una enfermedad con una prevalencia alta. Estas son las formas secundarias donde sí hay cavitaciones e incluso aquí hay exclusión pulmonar, pero puede existir cavitación, ¿no? Entonces, como el lupus, la tuberculosis también y el melanoma también son simuladores muy importantes, ¿no? Ok. Entonces, y acabando con este caso, vamos a hablar un poquito acerca del tema de regeneración y reparación. No estoy compartiendo pantalla intencionalmente. En este caso, ya me decían, el proceso de regeneración, al fin y al cabo va a haber, es un proceso, un fenómeno donde se reemplazan las células y los tejidos y estructuras que se pierden. La reparación solamente es con generación de una cicatriz, porque el tejido no se puede reparar o el tejido tuvo mucho daño que no se puede regenerar. Depende mucho, entonces los factores principales para reparación y regeneración van a ser justamente esos: que el tejido sea capaz de repararse o regenerarse y que tanto daño pueda presentar el tejido. Hay varios sitios, ¿no? Varios sitios donde las celulitas pueden localizarse en los denominados nichos, a partir de los cuales, o sea, habitualmente esto aplica más a epitelios, pueden empezar a regenerarse y también diferenciarse. Hay varios lugares donde están los nichos, donde empieza en la piel, estar en la capa basal, en el hígado están en los conductos de Hering. Entonces hay varios sitios donde se encuentran estas células y dependiendo del factor de crecimiento al cual reciban el estímulo, dependiendo de este factor, se diferenciarán hacia uno u otro tipo celular, ¿no? Entonces, y ahí entraba ahorita el Robbins, es un poco más corto en ese aspecto.
compartiendo y descompartiendo, ¿no? Entonces ya dijimos, dependiendo del tipo del tejido y el grado de daño, se producirá fibrosis o regeneración. Cuando hay una lesión superficial, seguramente todo el tejido y hay preservación de las células germinales o basales. Podrá existir regeneración, de otra manera se formará, empezará a unirse o producir mayor cantidad de fibroblastos con depósito de colágeno, como sucede en los procesos de cicatrización, para formar justamente una cicatriz. En este punto se hablaba mucho de la diferenciación celular, del crecimiento tisular con las células, con las stem cells. Lo que ya me dijeron, tejidos lábiles estables y permanentes, que dependen mucho de eso y el grado de daño. Las stem cells, como se localizan en diversos nichos que de acuerdo a, por ejemplo, están en la médula ósea, los conductos de Hering, células precursoras en estos sitios, según el sistema nervioso central, en la piel, intestino, músculo esquelético, músculo cardíaco, la célula satélite y las stem cells del limbo en la córnea, ¿no? En estos sitios donde están las células, donde se identifican algunas células progenitoras, que, insisto, si tienen un estímulo adecuado, factores de crecimiento adecuados, tendrán diferenciación hacia diversos tipos de células, ¿no? Aquí está la localización, donde empiezan y justamente lo que vemos en el microscopio, que en tubo digestivo, que tiene un proceso de recambio celular muy rápido. Entonces, mientras estas células se encuentren viables, el proceso de recambio celular es muy rápido. Los conductos de Hering es importante y curioso acá, donde hay un anticuerpo que es la citoqueratina 7, que es positivo en los conductos biliares. Luego, en la transición, en los cuales se originan o empiezan a juntarse justamente los hepatocitos y empiezan a formar los conductos de Hering, en estos sitios aún conservan la citoqueratina 7, y aquí, dependiendo del estímulo y los factores de crecimiento que intervengan, las células se podrán diferenciar hacia conducto biliar o hacia hepatocito. Aquí están los otros tipos de stem cells. Entonces, si se puede manejar todo el proceso o inducir mediante factores de crecimiento, nosotros podríamos hasta cierto punto inducir el tipo de diferenciación celular de un tejido. Aquí en todo esto hablamos acerca del ciclo celular. Esto lo vamos a ver mucho mejor en neoplasias. Ustedes ya saben muy bien en relación al ciclo celular, los puntos, los checkpoints importantes para ver si pasa o no pasa. Y todo esto va a estar mediado obviamente por factores de crecimiento, que son un montón los factores de crecimiento. Nos permiten la proliferación celular, diferenciación celular, angiogénesis. Todos los mecanismos van a funcionar siempre de la misma manera. El factor de crecimiento actuará sobre su receptor, llevará la información para que puedan existir activación en los factores de transcripción con expresión. Y la síntesis, proliferación de estos, o la acción de estos factores de crecimiento, al fin y al cabo son los tres señalados ahí abajo, que pueden actuar de manera autócrina, de manera sobre sí mismas, paracrina la de al lado y endocrina a través de la sangre. Que esto ustedes también ya se lo saben. Hay un montón de receptores. Estos receptores igual lo veremos más con mayor profundidad en neoplasias. Hay varios tipos de receptores. Uno de los más importantes son los que tienen actividad de tipo tirosincinasa, muy relacionados tanto a proliferación celular normal como a proliferación celular anormal. Cuando ya es anormal, significa que alguno de estos receptores, uno de los mecanismos es que uno de estos receptores esté mutado y permita la progresión sin necesidad de un factor de crecimiento, que permita la progresión de la transmisión de la información para que estimulen a la célula que prolifere, se divida. Entonces ahí si pasa eso, pues sí, hablamos de neoplasias, es uno de los mecanismos básicos de neoplasia. Y de otra manera, si esto está regulado y controlado por factores de crecimiento con sus receptores, pues hablamos de
un estímulo de crecimiento o proliferación celular. Esto vamos a ver mucho mejor todo este mismo esquema similar en neoplasias, ¿no? A través toda la cadena a través de la cual terminan los núcleos para estimular la proliferación celular. Y ya en neoplasias, por ejemplo, ya obviamente está muy bien estudiado que hay ciertos tumores que tienen mutaciones en el receptor o en alguna de las vías de señalización y hay medicamentos que van y bloquean, por ejemplo, este receptor o alguno de estas vías. Y hablamos aquí de la terapia dirigida, terapia blanco dirigida, terapia individualizada, donde los pacientes podrán determinar o estudiar qué tipo de mutaciones presentan para ver si existe un medicamento que bloquee esa mutación y de esa manera tenga mejor pronóstico. Hay otro tipo de receptores, esto lo vamos a ver en onco. Otro tipo de receptores que no tienen actividad tirosincinasa, por ejemplo, la vía JAK-STAT, la vía asociada a las proteínas G, o también los relacionados a hormonas esteroideas. Todo esto es en condiciones normales. O sea, que existe un buen estímulo que activen diversas vías para que generen proliferación celular. ¿Ok? Regeneración, del mecanismo de regeneración, uno de los más estudiados es el mecanismo de regeneración en el hígado, que en este caso está muy, este es el motivo por el cual los pacientes que donan, por ejemplo, un segmento de riñón no van a tener de hígado, perdón, no van a tener ningún problema en que pueda existir este mecanismo de regeneración. Sin embargo, en el riñón no pasa eso, ¿no? O sea, donan un riñón, o tienen que donar todo el riñón, no pueden donar una sola parte del riñón, entonces el otro riñón empieza a presentar incremento en el número de células, e incremento en el tamaño de las nefronas, hipertrofia de las nefronas, que tiene que compensar la ausencia del otro riñón. Lo mismo sucede en los pulmones. Cuando hay trasplante de pulmón, uno de los pulmones puede sobrellevar la necesidad orgánica, de la necesidad de los tejidos, pero obviamente tiene que empezar a aumentar de tamaño. Y si puede aumentar las células, pues mejor, ¿no? El mecanismo de regeneración hepática, hay este esquema que me lo va a explicar, obviamente. ¿Quién me lo va a explicar? Me lo va a explicar a Alejandra Mora, que es el mecanismo de regeneración, ¿no? Hepática. Alejandra. Alejandra, ¿estás ahí? Te escuchamos. Como estamos hablando de regeneración, ¿no? O sea, la fase de regeneración, reparación. El mecanismo de regeneración, uno de los más estudiados es el mecanismo de regeneración hepática. ¿Cómo funciona?
Ok. 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 Entonces, para, para todos esos mecanismos, para todo ese es importante que lo que nos decía Alejandra, ¿no? De que todo el sistema, todos los elementos, tanto celulares como de la matriz extracelular, se encuentren funcionando, se encuentren viables, ¿no? Porque la matriz extracelular es igual un sitio donde se pueden almacenar diversos tipos de factores de crecimiento, por ejemplo. Importante es esto, para ambos se requieren los factores de crecimiento y elementos de la matriz extracelular. Al fin y al cabo, la matriz extracelular regula el crecimiento, proliferación celular, diferenciación celular. Son un montón de elementos que componen la matriz extracelular, son varios elementos, todos están interconectados e intervienen en diversos procesos, tanto acá como reparación, regeneración, angiogénesis están en el proceso de reparación, en el proceso de tumores. O sea, la matriz extracelular es básica, no es muy importante dentro del funcionamiento normal. Tiene varias funciones. Esto nada más es un resumen rápido. Soporte mecánico, permite regular, controlar el crecimiento celular, mantiene la diferenciación celular, la base de la reparación tisular, establece un microambiente adecuado tisular y almacenamiento de factores de crecimiento. O sea, son varias funciones que tienen la matriz extracelular. Esto venía antes en el Robbins de las ediciones pasadas. Estaba un poco largo, pero es como parte de histología que también ya lo llevaron en primer año, ¿no? Hay varios tipos de elementos en la matriz extracelular, esto solamente es como recordarlo. Lo que decía Alejandra, ¿no? Que tiene glucoproteínas, protoglucanos, hialuronatos. Entonces, es un mecanismo, son células, más bien dicho, son elementos entrelazados, que por aquí viene la imagen, ¿no? Donde una célula va a estar siempre muy bien relacionada o interrelacionada con matriz extracelular. Parecería que no, pero sí, al fin y al cabo es un andamio, ¿no? Es un andamio que va a permitir todas las funciones que habíamos dicho anteriormente. Si esto está dañado o algún elemento está dañado, por ejemplo, las fibras de colágeno, si están dañados estructuralmente por algún tipo de mutación, obviamente el paciente tendrá más dificultad en reparar el tejido, ¿no? O si hay alguna alteración o deficiencia de proteínas de la matriz extracelular, también se manifestarán diversas enfermedades, ¿no? Diversas enfermedades donde las funciones habituales de la matriz extracelular no serán completadas. Nuevamente, el proceso de reparación y regeneración dependerá de lo que ya habíamos dicho. En el momento en que existe reparación, va a haber depósito de colágeno y matriz extracelular para formar una cicatriz que al fin y al cabo va a inducir proliferación de fibroblastos con liberación o síntesis de fibras de colágeno. Dentro de la reparación hay varios procesos. En la reparación habrá un proceso inflamatorio, ¿sí? Se va a inducir proliferación o generación de vasos sanguíneos, ¿sí? Llamarán a los fibroblastos, activarán a los fibroblastos para que empiecen a depositar colágeno con formación de cicatriz, y esta cicatriz cada vez va a ir remodelándose por acción enzimática, ¿no? Entonces todo esto
interviene el proceso de reparación. La angiogénesis puede ser fisiológico-patológica, la angiogénesis fisiológica, al fin y al cabo, fisiológica igual podría ser entre comillas, se presenta en los fenómenos, procesos de reparación de heridas, regeneración y la menstruación, patológicas, neoplasias, que lo vamos a ver, en pacientes con diabetes también, y en procesos inflamatorios crónicos. Los mecanismos a partir de vasos sanguíneos o por reclutamiento de células endoteliales de la médula ósea. Esto va a estar estimulado. Uno de los principales factores que intervienen en la angiogénesis es el factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, útil aquí en procesos de reparación y también útil o muy utilizado en procesos neoplásicos. Y cuando hay en procesos neoplásicos también hay medicamentos que bloquean a los receptores del factor de crecimiento derivado del endotelio vascular. Estos son los mecanismos, ¿no? A partir de gemación de un vaso sanguíneo, donde existe estímulo de factores de crecimiento, inducen a que se empiezan a abrir, generar nuevos capilares, nuevos vasos sanguíneos para producir. Luego, obviamente, tiene que haber depósito de los pericitos, depósitos de la matriz de colágeno para que se formen vasos sanguíneos muy bien formados y puedan cumplir su función. Otro mecanismo descrito anteriormente es a través de células madre de la médula ósea, pueden dirigirse hacia los vasos sanguíneos e inducir la formación de capilares o vasos sanguíneos nuevos. Insisto, este es básico dentro del proceso de angiogénesis. La matriz extracelular también es muy importante. Hay varios elementos en la matriz extracelular que van a permitir sobre todo la proliferación o la generación de estos nuevos vasos sanguíneos, remodelarlos, hacer que estos maduren y que puedan cumplir su función. Ahora, en este punto hablamos de las fases de cicatrización de las heridas. Esta es una tabla que resume un poquito, ¿no? Cuando hay daño, el ejemplo clásico de la fase reparativa es cuando hay un daño cutáneo. Hay depósito primero de un coágulo con fibrina, fibronectina, matriz extracelular. Empiezan a llegar, como en el proceso inflamatorio, incluido en proceso inflamatorio, los neutrófilos que durarán 24 horas. Luego se empieza a formar el tejido de granulación entre 1 a 3 días. Tejido de granulación, al fin y al cabo, llega a su punto máximo en una semana. El tejido de granulación son vasos sanguíneos, proliferación de vasos sanguíneos con células inflamatorias y matriz extracelular laxa como tejido conectivo laxo, muy vascularizado. Esto es lo que también lo han visto seguramente ustedes y en pacientes o en ustedes mismos si tuvieron algún tipo de lesión, la parte rojita que está en la parte profunda de la lesión después de los 5 o 7 días es muy rojita, si la quitamos empieza a sangrar, ¿no? Entonces, porque tiene muchos vasos sanguíneos, es tejido de granulación. Puede haber tejido de granulación exuberante en las heridas, y esa es la que denominan, tal vez no adecuadamente, la parte quirúrgica como granulomas. Al fin y al cabo, un granuloma ya vimos que es un proceso inflamatorio crónico, pero un granuloma no es lo mismo que tejido de granulación. Tejido de granulación es un tejido que está compuesto principalmente por vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos, por el proceso de angiogénesis. Está compuesto por células inflamatorias y poca cantidad de tejido conectivo, matriz extracelular, poquita cola, que al fin y al cabo forma como la base para que se empiece también a llegar los diversos elementos que van a formar al fin y al cabo la cicatriz. Empieza a haber de proliferación celular con depósito de colágeno, 48 a 98 horas. Los neutrófilos se mueren por apoptosis, luego empiezan a llegar los macrófagos, que su objetivo será fagocitar todos los residuos que pueden existir en esa cicatriz, con este proceso de reparación, inducir o liberar moléculas que induzcan angiogénesis. Los fibroblastos igual van a secretar distintos factores van a ser estimulados por factores de crecimiento y estos van a producir las fibras de colágeno de inicio vertical, luego van a ser horizontal para empezar a
generar la retracción de la herida. Dependiendo la profundidad, el tamaño de la herida, habrá mayor o menor cantidad de depósito de fibras de colágeno. Luego se empieza a formar la cicatriz a las 2 semanas, pero esta cicatriz es no tiene la misma fuerza, digámoslo así, que la piel normal. Entonces, en un mes la cicatriz se vuelve a celular y prácticamente en 2-3 meses podría tener una resistencia similar. Entonces, este proceso también se genera en las células que tienen características musculares y fibroblásticas, que son los miofibroblastos, que van a ser los encargados de producir la retracción del proceso de la herida, en este caso. Una vez que se produce toda la cicatriz, empieza la parte de remodelación. Empieza a haber degradación del tejido conectivo por enzimas, como metaloproteinasas, colagenasas, gelatinasas y todos estos elementos, que al fin y al cabo su objetivo, como lo dice su nombre, es remodelar, y para que pueda tener la misma una resistencia similar a la piel normal. Este es el esquema, ¿no? En la herida, y aquí entran los conceptos de la herida de primera y segunda intención, menor daño y la herida sea entre comillas limpia, va a ser mucho más fácil todo el proceso de reparación, cicatrización, hasta incluso con interposición de las células epidérmicas, mientras el daño es mayor, a mayor cantidad de inflamación, a mayor cantidad de fibroblastos, de miofibroblastos, de vasos sanguíneos, de tejido de granulación, hay mayor cantidad de cicatriz y obviamente va a ser mucho más notoria que una cicatriz de bordes regulares, de primera intención en comparación a las de segunda intención, ¿no? Aquí se ve, empiezan a depositarse de manera vertical, luego de manera horizontal empieza a desaparecer o disminuir la cantidad de células, y en este proceso hay también la remodelación. Esto es al fin y al cabo una úlcera. Ahora sí, una úlcera, una solución o pérdida de continuidad, ¿no? De una superficie, en este caso del epitelio. En este caso, la parte profunda va a estar compuesta por este tejido que tiene muchos vasos sanguíneos, que son todos estos, escaso, poca cantidad de fibras de colágeno y células inflamatorias, y lo blanquito es algo de edema. Entonces, esto representa el tejido de granulación. A medida que se va depositando las fibras de colágeno, si ustedes ven, son horizontales. Seguramente, si nos iríamos a mayor aumento, veríamos miofibroblastos, células inflamatorias mononucleares como linfocitos o macrófagos también. Y la epidermis, al fin y al cabo, sí tiene cambios, no es igual a la que estaba previamente dañada. Sin embargo, estos cambios son reparativos de la piel. Incluso aquí se empieza a formar un conducto de una glándula endocrina, ¿no? Entonces, seguramente las celulitas basales recibieron un estímulo para que empiecen a formar anexos cutáneos también. Dependerá mucho del tamaño de la úlcera. Obviamente, las úlceras por insuficiencia vascular, las úlceras por diabetes, tendrán un cierre de segunda intención. Y aquí también intervienen diversos factores que permitirán o no permitirán una adecuada cicatrización o una adecuada reparación, ¿no? Si las lesiones, si aquí no hay un medio propicio, es decir, por algún tipo de daño vascular que impida un buen aporte de oxígeno, entonces va a haber poca cantidad, va a haber poca probabilidad de que tenga buena reparación. Si hay daño microvascular también, si hay infecciones en el sitio, si hay suturas, si hay cuerpo extraño, la cicatrización será mucho más tardada, ¿no? Entonces, el depósito de fibras del tejido conectivo, llegan los fibroblastos, se depositan, empiezan a sintetizar fibras de colágeno, todo mediado por factores de crecimiento, principalmente el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? En el proceso de reparación, ya lo habíamos dicho, los factores que intervienen en la cicatrización: paciente que tenga buena nutrición, por ejemplo, deficiencia de vitamina C, estado metabólico, diabetes, también producen alteración en la función de los macrófagos,
Igual tienen daño microvascular, estado circulatorio, hormona, los corticoides disminuyen la síntesis de TGF-beta y de la fibrosis. Infecciones locales, este es el ejemplo clásico de las mordeduras, ¿no? De las mordeduras de perritos o de cualquier, o de humanos, que al fin y al cabo tienen mucha cantidad de bacterias. Entonces estas en el perrito es de segunda intención porque tiene que ser una herida, o sea, se tiene que limpiar muy bien la herida para evitar lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, una sobreinfección del área, y obviamente que no tenga virus el perrito. Con infecciones locales se genera o induce o produce respuesta inflamatoria aguda que luego será crónica y evita una reparación adecuada. Factores mecánicos, si es muy grande o tiene mucha tensión, tampoco la piel va a poder cicatrizar. Presencia de cuerpo extraño, también evitará el proceso de cicatrización. Localización y tipo de herida. Ahora, en condiciones habituales, normales, regulares, se generará la cicatriz y dependiendo del tamaño, se podrá identificar la cicatriz como tal, si tiene o no tiene una resistencia similar a la piel normal. Cuando hay deficiencia en la formación de una cicatriz, ustedes lo verán, se generarán dehiscencias o úlceras. Cuando hay mucha cicatriz, aquí hablamos de estos procesos, que será, por ejemplo, lo que les decía del tejido de granulación exuberante, la cicatriz queloide, cicatriz hipertrófica, o un proceso que se considera como una neoplasia, a pesar de que igual se presenta con mayor frecuencia en pacientes que tienen algún antecedente de lesión previa en ese sitio, la fibromatosis. Estas son las formas excesivas. La cicatriz queloide se caracteriza por depósito excesivo de fibras de colágeno en algún sitio, sea que haya tenido una cicatriz previa o una lesión previa, o incluso cuando si los pacientes, habitualmente gente de raza negra, en cabeza y cuello o en tórax, pueden tener algún tipo de lesión, se rascan y generan una cicatriz de tipo queloide. La cicatriz hipertrófica es similar a la queloide, probablemente no tiene tanta cantidad de fibras de colágeno tan gruesa y son más celulares. Tejido de granulación exuberante, lo que les mostraba, todo el tejido de granulación en exceso, que luego puede formar o evitar una reparación adecuada del tejido. Y en esos casos, cuando hay mucho tejido de granulación, la idea es volver a resecar este tejido de granulación e inducir a que se genere nuevamente un proceso de reparación, llegando a los neutrófilos y todos los pasos previos que vimos. Y la fibromatosis se considera incluso una neoplasia de comportamiento agresivo. ¿Por qué? Porque va a estar compuesta por fibroblastos y miofibroblastos que sintetizan colágeno, pero no van a estar limitados al sitio de daño donde habitualmente ocurre, sino empiezan a extenderse y rodear e infiltrar vasos sanguíneos, infiltran nervios, infiltran tejidos, infiltran todo lo que está alrededor. La localización de las fibromatosis puede ser en diversos sitios. Pared abdominal es un sitio frecuente en el músculo, los rectos abdominales. Otra localización son tejidos blandos que hayan tenido algún daño previo. Otra también que un caso reciente que vimos en el hospital, una fibromatosis abdominal. O sea, ese caso fue una paciente joven, asintomática, que en el momento de la exploración física percibieron un tumor en región abdominal, le dieron una tomografía y tenía un tumor de 7 centímetros en el mesenterio. Entonces, en este sitio, en el mesenterio, puede haber proliferación de este tipo de células, aparentemente sin lesión previa, y este tipo de pacientes pueden estar relacionados a las mutaciones en el gen APC que da lugar a las poliposis adenomatosas familiar. Entonces, estos pacientes con fibromatosis a edades tempranas tienen que descartar pólipos en tubo digestivo, en colon, la poliposis adenomatosa familiar.
Y si tiene poliposa endovenosa familiar, estos pacientes, como lo veremos luego, estos pacientes necesitan una colectomía a edades tempranas por riesgo de generar neoplasias malignas. Aquí está el ejemplo de la cicatriz queloide, mucho depósito de fibras de colágeno en la dermis, con poca celularidad, aunque hay diversas variantes, y pacientes también que sufren quemaduras, ¿no? Como ustedes saben, los pacientes que sufren quemaduras siempre deben extenderse inmediatamente la zona afectada, si es que si son áreas flexoras, porque si no se pueden generar bridas, ¿no? Ok. Ahora, el proceso, el denominado proceso de fibrosis. La fibrosis ocurre en diversos sitios y se considera o se define como el depósito excesivo de fibras de colágeno y otros elementos de la matriz extracelular, habitualmente asociados a enfermedades crónicas por estímulo del factor de crecimiento transformador o transformante beta. Ejemplos de fibrosis están las neumonías intersticiales pulmonares, que ahorita están en neumo, seguramente lo vieron, que es cuando hay depósito de colágeno en el intersticio pulmonar, que esto da lugar a disminución del intercambio gaseoso y esto da lugar a dificultad respiratoria, y estos pacientes suelen, tratamiento definitivo es el trasplante. Cirrosis hepática, pacientes con hepatitis B, hepatitis C, al fin y al cabo producen tanto daño en los hepatocitos que se combina curiosamente un proceso regenerativo con un proceso de fibrosis. Hay tanto daño hepático que se empieza a producir, a depositar fibras de colágeno y se combinan con nódulos regenerativos. Es una combinación curiosa. Pancreatitis crónica puede ser después de procesos de pancreatitis aguda repetitiva. El páncreas se ve reemplazado por fibras de colágeno y cada vez va disminuyendo la cantidad de páncreas exócrino y luego páncreas endocrino con sus manifestaciones correspondientes. Procesos renales crónicos, enfermedades renales terminales, tienen mucha fibrosis en el intersticio. Pericarditis constrictiva de inicio es una respuesta inflamatoria fibrinosa y después puede haber depósito de fibras de colágeno con dificultad en el movimiento cardíaco y pueden tener insuficiencia cardíaca. Una de las tinciones que se utiliza para fibrosis es el tricrómico de Masson. Todas las fibras de colágeno se tiñen de color azul. Entonces, es un ejemplo de una zona de fibrosis. Entonces, en resumen, ¿no? Puede haber un proceso de regeneración en diversos, dependiendo del grado de daño y el tejido afectado. En caso de que el tejido no pueda regenerarse, se repara. La reparación podrá ser, también depende mucho del grado de daño, podrá ser a manera de una cicatriz que pueda producir alguna alteración en el órgano o no, como en el infarto de miocardio. Y si hay un proceso inflamatorio crónico, sobre todo inflamatorio crónico o daño persistente, se produce fibrosis, ¿no? A manera de reparación, pero se repara. Y la suma representa un proceso de fibrosis. Ok. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. La próxima clase ya veríamos lo que sigue en el tema, que es la parte inmunodeficiencias, y vamos avanzando. No les debo su examen, todavía no tengo las calificaciones, espero la próxima semana ya poder decirles uno a uno, y ya. Alejandra. Sí, ¿leemos nada más inmunodeficiencias o empezamos a leer desde trastornos? Como que viene una gran introducción de inmuno. Eso nos lo saltamos y nos vamos directo a inmunodeficiencias. No, lean toda la parte de introducción también. Lean toda esa parte y de ahí nos brincamos a inmunodeficiencia. O sea, como que la introducción de todo lo que llevaron en inmuno es como un resumen de lo que llevaron en inmuno, pero yo creo que sí es bueno recordarlo. Seguro lo tienen fresco, pero de todas maneras recordarlo no está mal. O sea, sí. Inmunodeficiencias primarias y secundarias, ¿no? Nos toca y después
hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes, luego trasplantes. Sí, está bien. ¿Ok? Sí, Doc. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, si no, ya acabamos. Ninguna. Ok. Entonces, descansen, tienen solo una tarea. Y ya, nos vemos la próxima clase. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor.